Personajes, animes, música e imágenes no son de mi propiedad, los créditos son para sus respectivos creadores. ¿Qué hubiera pasado si Goku era traicionado y renacía en DXD, Goku por Harem? Capítulo 36. Dios. Tanto Rías como Louki pudieron ver del cómo todos los líderes de facciones y panteones los veían a ambos a través de un primer círculo mágico, viendo ambos del cómo ahí se encontraba la peli azul que hace unos momentos estaba al lado de Rías, quien de reojo, ambos miraban el cráter hecho por ambos ataques. No creyendo la posibilidad del que ella se haya movido a esa velocidad para no solo esquivar, sino que también el ir hasta donde la fiesta del Tratado de Paz se llevaba a cabo. No te masacres los pensamientos Gremei, yo fui quien salvó a Zenobia-san del ataque de ustedes dos, y déjenme decirles a ambos, que según el tratado que fue firmado hace unos momentos, no deja el que atauquemos a matar a cualquiera que no sea una amenaza o peligro para las facciones. Tomando su espada, la posó por encima de su hombro, y cambiando su semblante a uno más serio y frío, observó a ambos sujetos, especialmente a la peli roja delante de él. Además, por tu colaboración con la Brigada del Caos te pone en un papel muy desfavorable Gremei, no solo negociaste con uno de ellos, sino que con dos de los más peligrosos de los que quedan en ese grupo criminal. Ahora, tú, eres Louki, hijo de Odín si mal no recuerdo, al igual que ella, por sus tratos y alianza con ella, de igual manera serás castigado, no creo que sea suficiente las pruebas, esas bestias de ahí atrás son suficientes para proclamar tu muerte. Una leve risa empezó a salir de Louki, mientras que al menos una que otra gota de sudor bajaba por la espalda de Rías, porque si bien sabía que el poder de Goku contra ella era abismalmente diferente, ahora con los ojos de todos los líderes en lo que hacían era algo con lo que ya no podría manejar. Pero la risa en su compañero y aliado era algo que al igual que Goku, llamó su atención. Jajajaja, de verdad eres muy gracioso mortal, de seguro me servirás como bufón en mi reinado ante las facciones. Con una sonrisa egocéntrica y llena de locura, apuntó con su brazo extendido hacia Goku acusatoriamente su dedo. Te lo diré una última vez mortal, estás ante un verdadero dios, un poder al que ni siquiera en tus más locos sueños puedes imaginar el tener, eres un ser inferior ante mí, eres un simple parásito a comparación conmigo, ser inferior. Esas últimas palabras despertaron un viejo nervio en Goku, un nervio que como Saiyajin alertaba y enloquecía su furia. No solo la supuesta superioridad de un ser inferior no solo hacía que su orgullo fuera pisoteado de cierta manera, sino que también la creencia de poder suprimir y controlar a un Saiyajin de raza y alma pura, y no cualquiera. Sino que uno con el poder de acabar con cualquier vida mortal sin ningún problema. Te lo diré solo una vez imbécil, tú no eres un dios, ni siquiera te acercas a la huella del poder de un verdadero dios, eres una aberración, un gusano, un simple impostor ante el título de un dios verdadero idiota. No mereces el título de un dios Louki, solo gozas de un poder al que no tienes acceso. Las venas del rostro de Louki se marcaron en toda su plenitud, las venas de su cuello, al ideal que las de su rostro, poco a poco se hacían ver, y tras un movimiento brusco, las venas de sus brazos también se marcaron. ¿Cómo te atreves a dirigirte ante mí como un ser inferior, quien te crees que eres para al menos pensar en que sabes lo que es un dios? Yo te mostraré lo que viene con el poder de un dios maldito mortal. Alzando su mano, atrajo la atención de Fenrir, un gran lobo con una larga cabellera, y a ambos lados suyos estaban sus dos hijos, quienes, aunque un poco más pequeños, eran de un gran tamaño para los demonios que los pudieran ver, y no solo de ellos, sino que también atrajo la atención de una enorme serpiente de más de 5 kilómetros de longitud. Mientras que algo de fuego salía de sus fauces. Tensando su dedo, apuntó hacia el cielo, para después bajar hasta tener la mira de sus ojos con Goku, quien al frente de él solo levantó una de sus cejas, estando curioso por lo que sea que vaya a hacer el tipo al frente de él. Mátenlo. Musitó fríamente mientras que su dedo daba un ligero temblor, para después de un rugido fuerte del hijo de Louki, las tres bestias cuadrúpedas empezar a correr hacia Goku, quien solo miraba curioso esta inusual situación con esos animales. Después de unos momentos, vio del cómo Louki se alzaba en el aire con ayuda de un círculo mágico en sus pies, el cual lo ayudaba a estar en el aire.
Un ligero suspiro salió por parte de Goku, para después voltear a ver a la demonio aún a unos cuantos metros de él. Bueno, creo que él será el primero en la fila, tú deberás de esperar aquí. El brazo de Goku apuntaba firmemente a Rías, quien al ver esto se alertó un poco, y desde sus pies, vio del cómo cadenas salían de un par de círculos mágicos, para después extenderse hasta su cuello, entrelazándose entre sí, terminando por aferrarla al suelo. ¿Qué crees que haces, idiota? Suéltame. Exigía Rías, mientras que intentaba el soltarse de las cadenas, pero simplemente hizo que éstas se clavaran aún más en el suelo, haciendo que se tenga que agachar un poco desde su posición. Es mejor que no intentes nada con esas cadenas, si intentas quitártelas éstas se tensarán aún más, y se puede decir que si llegas al suelo, y aún intentas el soltarte, bueno, creo que ya sabes cómo terminará tu cabeza. Con sus manos, jugaba un poco demostrando del cómo si éstas se tensarán de más, su cabeza terminará por separarse del cuerpo de ella misma. Una leve sonrisa de sadismo salió por parte de Goku al ver la cara de horror de Rías, quien, al ver la sonrisa de este, no evitó el querer huir de ahí, haciendo que las cadenas se tensen aún más, haciendo que se termine por agachar aún más. Tranquila, Rías, no te alteres, o perderás la cabeza antes de que pueda jugar con tu mente. Una risa empezó a salir de Goku mientras que se alejaba de Rías, estando caminando en dirección a donde venían las tres bestias cuadrúpedas de Louki, quien solo esperaba rebosado de júbilo el ver la muerte del mortal que osó el insultar y negar su título como Dios. Jajajaja, estás más que muerto, maldito mortal. Gritó con alegría el hijo de Odín, mientras que veía del cómo los hijos de Fenrir se lanzaban desde dos posiciones diferentes a acabar con el mortal en medio de ellos. La risa de Louki terminó por cesar al sentir del cómo una gota líquida rebotaba en su mejilla, y haciéndosele esto raro, limpió con uno de sus dedos el líquido recién derramado en su mejilla, y al quitarlo, pudo ver una gota cálida de sangre, sangre que no era de él, y al no saber de quién era. La intriga nació para el saber de quién sería la sangre en su rostro. Su atención cambió rápidamente al escuchar no solo uno, sino que dos gritos de agonía final, agonía que reconocía bien, pues eran los últimos gritos de alguna criatura mortal a sus ojos, antes de perder la vida por completo. Un tercer grito fue escuchado en el lugar, un grito de furia y desesperación, y al pensar de que eran los gritos del mortal a sus pies, volteó rápidamente para ver del cómo la muerte de un ser tan infame como ese se hiciera presente en esos momentos, pero lo que encontró era algo que simplemente no lo podía creer. La cortina de sangre que aún se seguía levantando cubría la que se suponía que tendría que ser la zona de muerte para el mortal, que pues ciertamente habría sido la zona de muerte, lamentablemente para Louki, para ahora solo las dos bestias en el lugar, y la heredera Greme y viendo en primera fila lo ocurrido. Era algo que simplemente no concordaban con lo esperado. Una misma cortina de sangre rodeaba a Goku, cortina que para los ojos de Fenrir y Rías parecía ser un manto de sangre, manto que cubría a un verdugo para su labor, manto que solo la muerte podría usar con normalidad, pero simplemente. La sonrisa de sadismo y la mirada de júbilo y gozo que resplandecía de los ojos de este mismo dejaban ver del cómo disfrutaba el matar, dejaba ver a resplandor los principales actos de un verdadero Saiyajin, dejaba ver la muerte a su paso, y por un momento. Rías pudo ver del cómo desde la capa de sangre que rodeaba al mestizo al frente de él se alargaba y no por más sangre, sino que vio decenas, no, cientos de cadáveres aferrados a la capa de sangre que rodeaba a Goku, reconocía a uno que otro muerto, pero lo que más le aterró es que pudo ver una cabellera carmesí justo al frente de ella, cabellera que reconocía a la perfección, pues era su propia cabellera la que con fuerza y deseo se aferraba a la capa de sangre de quien ahora ella veía como la muerte misma. Las cabezas de los hijos de Fenrir terminaron por alcanzar la altura a la que estaba Louki, pudiendo él ver frente a frente con esas bestias los ojos de la vida sucumbiendo a la muerte de una manera tan rápida, pero a la vez tan lenta de ver, lo veía como si fuera cámara lenta, como si estuviera fuera de tiempo. Al recuperar el aliento, vio del cómo ambas cabezas caían nuevamente al suelo mientras hacían un ruido sordo y seco, terminando por salpicar aún más su sangre en la zona de muerte destinada a ser al que fuese bañada con la sangre del mortal que ahora se coronaba como ejecutor de la atrocidad que acaba de pasar. Cada gota de sangre que sea derramada antes de tu muerte marcará tu existencia con la existencia de la nada,
Por ahora solo serás castigada de esta piadosa manera, serás marcada antes de tu eliminación, y así sentirás el peso de la muerte de tus decisiones. Rías pudo ver del cómo un ojo de Kakaroto le veía de manera depredadora, y solo al terminar de escuchar sus palabras, empezó a sentir del cómo las cadenas fueron aflojadas rápidamente, pudiendo sentir del cómo su cuello era soltado. Pero solo pudo levantar un poco su cabeza para después caer en sus rodillas al sentir del cómo las cadenas nuevamente se alzaban desde la magia de Goku, logrando el atravesar primeramente sus pies, para después seguir a sus muslos y terminar por atravesar sus antebrazos, logrando al final enredarse entre sí nuevamente como un collar, el cual sostenía en el suelo a la demonio pelirroja. El grito de agonía de Rías fue escuchado por Louki, quien vio del cómo las cadenas atravesaban por completo las extremidades de la que en un momento consideró como su aliada, pero en esos momentos, no evitó el verla ahora como solo un peso muerto, un cadáver que dejaba escapar sus últimos alientos de vida. Viendo por unos momentos la conclusión de la vida de la heredera Gremei. Al cambiar su mirada nuevamente a el mortal en medio de ahora los cadáveres de los hijos de Fenrir, vio del cómo éste posaba su espada de 4 hojas a su lado en manera de lanza, notando del cómo no solo él estaba bañado de sangre, sino que su arma estaba totalmente empapada del mismo líquido que terminaba por ser drenado de los ahora cadáveres de las bestias. Es tu turno, Pulgoso, no necesito el perder el tiempo para acabar con aquellas 2 molestias. Un rugido de ira y desesperación fue la respuesta de Fenrir, quien de la misma manera que inició, este rugido terminó, pues su mandíbula ahora estaba siendo destrozada por los brazos de Goku, quien separó con brusquedad y fuerza bruta a ambas fauces del hijo de Louki, quien ante sentir el dolor de la pérdida de su arma más poderosa. Un segundo rugido ser escuchado, pero este tenía una clara diferencia, pues el dolor y la agonía salía de la garganta de este. Tus colmillos son algo grotescos, serás un buen tapete de entrada cuando acabe contigo, mientras use tus dientes en un bonito collar. De un fuerte impulso desde las piernas de Goku de manera de saltó, dio un giro de 180 grados en su eje, aún manteniendo una de sus manos en la mandíbula superior de la bestia, y al girar por completo, junto con el impulso y la fuerza, tensó con fuerza su cola, que al ser entrenada de tal manera, la carne y el interior de la bestia no pudo tener resistencia ante la fuerte extremidad del Saiyajin, terminando la punta de la cola de Goku salir en medio de ambos ojos de Fenrir, en el inicio de su nariz, haciendo que el grito de dolor ahora no solo resuene en el lugar aún más fuerte, sino que más agonizante. Te apesta el aliento, esto seguro que esto te arregle los intestinos. Desde su mano libre, extendió su palma abierta hacia la garganta expuesta de la bestia, lanzando rápidamente una esfera de ki, la cual al entrar en la garganta de Fenrir, ahogó los gritos de agonía, para después Goku alejarse de un leve impulso a donde habría matado a los hijos de la bestia. Un explosivo color carmesí bañó por completo la zona de muerte ahora de cuadrúpedos, la piel algo quemada y bañada en sangre salía volando en todas direcciones, terminando algunos trozos por ser aventados hacia Louki, quien pudo ver ambos ojos, o lo que quedaba de los ojos de su hijo viéndolo fijamente en el aire, mientras ascendían y descendían con lentitud. Un segundo grito de dolor y agonía fue escuchado por ambos varones en el lugar, para después de escucharlo, sacar nuevamente una sonrisa de gozo y placer en el rostro de Kakaroto, mientras sus ojos irradiaban un sadismo que alertaba a la serpiente que aún le veía desde un par de decenas de metros. La sangre fue disparada del cuerpo de Rías, no solo fue uno, sino que un total de 20 cortes ser hechos en todo el cuerpo de Rías, mientras que ambas cadenas en el cuello de esta misma se tensaban aún más, aferrándola al suelo mientras hacían que su cabeza bajara aún más por el dolor, que curiosamente, no sentía heridas algunas en su cabeza, o en las partes donde las cadenas cubrían su cuello. Bueno, veo que si sirve esa tortura a la perfección, ahora veamos, ¿quién sigue? ¿Una lombriz con mal aliento, o un patético idiota con un falso título? Ante el silencio de una respuesta por alguno, una sonrisa salió de Goku, mientras se alzaba lentamente en el aire, teniendo su arma aferrada por la cola de este mismo, estando observando de reojo a los 2 restantes objetivos de su arma. Veamos, qué mejor opción que el que vea caer lo que con esfuerzo pudo saquear. Estás de suerte, idiota sin título, verás cómo tus esfuerzos desaparecen ante el filo de mi poder.
De un fuerte giro en su lugar, el arma de Kakaroto terminó siendo lanzada como un frisbee hacia la serpiente de 5 kilómetros, quien al no poder reaccionar ante el ataque de su verdugo, sintió del cómo los 4 filos del arma cortaban con velocidad desde su interior al entrar por su largo cuello, sentía del cómo todo su interior era rasgado desde sus entrañas, ni su carne, ni sus huesos podían frenar el filo del arma, para después sentir del cómo el alma salía por sus fauces. Mientras un inexistente rugido de agonía junto a un par de llamas salían de una ya asesinada bestia temida por hasta los más fuertes de las facciones, o bueno, eso era lo creído. ¡Qué buen corte! Supongo que si limpio bien la carne, podré comer un poco de gusano humeado. ¿Qué te parece el menú idiota sin título?, preguntaba Kakaroto con alegría y esperanza al probar una comida distinta, pero aparentemente, su alegría y júbilo era solamente para él, pues para los ojos de Louki, veía del como una más de sus bestias era acabada en un solo movimiento por el mismo sujeto que acabó con Fenrir y sus hijos, sin problema alguno. ¿Cómo es posible que estés haciendo eso?, preguntaba Louki, mientras que sus manos temblaban por lo que sus vistas captaron en los últimos segundos. Creí que ya estabas acostumbrado a ver una masacre rápida, alardeas de un poder que ni siquiera tienes, te crees invencible por creer que ese título te respaldará ante el poder de los demás. Te diré algo, Louki, en un momento de mi vida supe lo que era un verdadero dios, y te seré sincero, el poder de un verdadero dios acaba con ejércitos enteros en un simple soplido. Por otro lado, tú haces uso de bestias y poder de seres diferentes para hacerte creer en el título de un dios, eso no te convierte en nada más que un idiota con deseos que nunca se podrán cumplir, aún con el poder del dragón emperador rojo, no podrás alcanzar el verdadero poder de un dios. La voz pasaba de un tono serio y reflexivo a uno totalmente frío y cortante, mientras que la mirada en él se afinaba, un grito de agonía le distrajo de quien al frente suyo se encontraba por un momento en el que sintió del cómo su hombro era tomado por una mano, y sin ser suficiente de voltear a ver de quién se trataba. Sabía bien que era la mano de aquel mortal que aún seguía cuestionando e insultando su título como Dios. Es una bella tortura, ¿no? El dolor corporal es el más básico de todos, pero aún así, con ella, su mente se quebranta cada vez más, cada vez que yo haga un ataque ella lo recibirá en su cuerpo, jajaja. Pero ella no morirá, no, claro que no. Ella tiene una cita que tiene que cumplir sin inconveniente alguno, sentirá tanto dolor que su mente se quebrantará a los segundos, y después solo quedará un cascarón, una vida sin alma, y ahí será cuando ella será eliminada de la existencia, al igual que tú. Al escuchar esas últimas palabras, sintió del cómo el agarre en su hombro era más fuerte, y sin poder reaccionar, sintió del cómo su cuerpo era lanzado con fuerza a un charco de sangre delante de Rías, quien pedía con su mirada ayuda del ser que prometía acabar con Kakaroto. Pero en esos momentos solo dejaba ver la inferioridad que todos aquellos también demostraron ante su poder que como él mismo ha dicho, fue el que logró opacar a todos sus enemigos. Una leve risa empezaba a salir por parte de Louki, mientras este mismo buscaba dentro de su traje algo que Kakaroto sentía bien lo que era. ¿Crees que esto es todo? ¿Crees que tu insignificante poder puede opacar el poder de un verdadero dios? Vil mortal, no, yo te enseñaré lo que es el verdadero poder de un dios. Gritaba con fuerza Louki, quien dejaba ver a los ojos de Kakaroto la esfera de poder que retenía el espíritu del dragón emperador rojo. Así que este era tu magnífico plan, ¿no? Usar poder ajeno para demostrar lo fuerte que tú eres, qué basura. Entre dos de los dedos de la mano de Kakaroto, este veía la esfera de poder de Drake, viendo con atención desde cerca la leve silueta del dragón volando en su interior intentando escapar de su prisión. Con terror, Rías y Louki veían del cómo él sostenía su as bajo la manga, un poder que en manos de Louki podría haber superado a los más fuertes de las facciones, a los más grandes ejércitos de nobles demonios, ángeles y caídos, pero el que ahora Kakaroto tuviera ese poder en sus manos era algo que simplemente no pensaron que podría suceder. Un círculo mágico apareció en la otra mano de Goku, mientras que al colocar la esfera de Drake encima de esta, la esfera desapareció de la vista del par, asombrándose y asustándose aún más al ya ni siquiera tener acceso a ese poder. Dime, hijo de Odín, para ti, ¿qué es un verdadero dios?, preguntó con seriedad,
mientras empezaba a levitar hacia un arrodillado Loki, quien no podía despegar su vista del suelo manchado de la sangre de los hijos de Fenrir. Un dios es aquel que se sobrepone ante los mortales, es aquel que demuestra un orden y rige a su poder, y elimina a aquellos que desafíen su poder. La respuesta marcó una vena en el rostro de Kakaroto, quien por esa ocasión, mostró unos ojos diferentes, unos ojos llenos de poder divino para su raza, siendo conocida por él mismo, y por unos pocos más como su fase dios, restringiendo por esos momentos esa transformación a solo sus ojos. Eres un completo idiota en eso, hijo de Odín. Un dios es aquel con el poder necesario que ayuda a la creación y destrucción de sus dominios, brinda como también quita la existencia. Una pesada aura empezaba a rodear a Goku, dejando ver a una apenas levantada mirada de Loki la fase que fue la primera que abrió su camino hacia el poder de los dioses, pues su fase dios se hacía presente, poder que sofocaba la atmósfera a su alrededor y hacía que el oxígeno no llegara a los pulmones del nórdico. Este es solo un poco del poder de los dioses, imbécil. Este poder es el inicio solo para conocer las bases de los dioses, y, aún así, este poder no es suficiente para derrocar a un verdadero dios de la destrucción. La mano de Goku se dirigió lentamente a los ojos de Loki, quien ante esto intentaba el retroceder, pero al sentir el tacto de las yemas de los dedos en contacto con sus ojos, pudo sentir del cómo el rugido de una fuerte bestia se escuchaba en su mente, para después un faro de luz dejarse ver ante él. Pudiendo ver un estado que, como él mismo antes habría dicho, ni siquiera en sus más alocados y raros sueños podría él pensar el tener. La mirada fría y calculadora que resplandina esos luceros era una que helaba la sangre de Loki, pues no solo eso, sino que el mismo tono plata de esa mirada tintaba la cabellera de Kakaroto, mientras un aura con destellos azules y violetas le rodeaban, y sabía bien que, aunque no podía sentir el poder que emanaba del que ahora veía, sabía que ese poder era suficiente para ser considerado un dios, un verdadero dios. Y para su disgusto, el mortal al frente de él era el perteneciente a ese poder de deidades. Serás castigado por un poder que deseaste tener, y de la misma manera que quisiste ser un dios a favor del poder de otros, serás desintegrado junto con aquellos que a tu lado siguieron tu camino de burla y humillación al título de ser un dios. El color violeta fue lo último que vio antes de no poder sentir nada, sintió del cómo su cuerpo desaparecía hacia la nada, y como Kakaroto le había dicho, ahora podía sentir el poder de un verdadero dios. Sentía del cómo cada átomo de su existencia se desintegraba, no importaba si luchaba o no, ahora comprendía su destino. Y con una leve sonrisa de agonía en su rostro, observó a la figura ojos rojos al frente de él, que aún contaba a su alrededor con el aura que ahora desintegraba su existencia. Un verdadero dios, ahora lo entiendo. Todos fueron presentes del cómo el hijo de Odín fue desintegrado sin piedad ante el poder de Kakaroto, quien con una sola mano y sin haber movido un solo dedo, con solo su aura habría desintegrado a el dios Loki, haciendo que en el corazón del líder del panteón nórdico se hiciera un vacío de la misma manera que ahora su hijo hacía compañía. La sangre disparada de la palma del líder de los demonios alertó a la gran mayoría nuevamente, para después de escuchar un grito de la hermana de este mismo y voltear su mirada de nuevo hacia el círculo de magia en el que veían todo esto enfrente de ellos. Notaron del cómo un par de rayos violetas empezaban a golpear al cuerpo maltrecho de la heredera Gremei, siendo estos rayos salientes desde las cadenas que la mantenían cautiva. Es tu turno. Rías Gremei, heredera Gremei, ¿algunas últimas palabras? Fin del capítulo 36. Si gustan apoyar el video con un like se los agradecería mucho, suscríbanse para no perderse ningún video.